La lluvia caía con fuerza sobre el pequeño cementerio del pueblo. El cielo gris parecía acompañar el dolor de aquella despedida. Un niño de apenas 10 años permanecía inmóvil frente a 2 ataúdes cubiertos de flores blancas. Se llamaba Gabriel, y acababa de perderlo todo. Su madre y su padre habían muerto en un accidente automovilístico mientras regresaban de la ciudad. Todo ocurrió tan rápido, que Gabriel ni siquiera logró entender realmente lo que estaba pasando. Solo recordaba los gritos, la lluvia, las sirenas, y después, el silencio más doloroso de toda su vida. Mientras las personas comenzaban a marcharse del funeral, Gabriel permanecía abrazando una pequeña fotografía familiar completamente mojada. No quería irse, porque en el fondo sentía que abandonar aquel lugar significaba aceptar que sus padres jamás regresarían. Entonces escuchó una voz seca detrás de él. «Nos tenemos que ir». Gabriel levantó lentamente la mirada. Era don Aurelio, su abuelo, un hombre de 76 años conocido en todo el pueblo por su carácter duro y frío. Durante años casi no tuvo relación con la familia de Gabriel, especialmente con su hijo Esteban, el padre del niño, porque jamás aprobó muchas de sus decisiones. Y aunque nunca lo dijo directamente, en el fondo culpaba a Esteban de haber abandonado el campo para irse a vivir a la ciudad. Gabriel siempre sintió cierta distancia de su abuelo. Nunca recibió abrazos de él, ni palabras cariñosas, ni muestras de afecto. Por eso, cuando escuchó que tendría que vivir con él después de la muerte de sus padres, sintió miedo, muchísimo miedo. El camino hacia la vieja casa fue silencioso. La lluvia golpeaba las ventanas del automóvil mientras Gabriel observaba los árboles pasar. Intentaba no llorar, pero el dolor era demasiado grande. Cuando llegaron, la casa parecía tan fría como el propio don Aurelio. Era una construcción antigua de madera, rodeada por enormes campos secos y un viejo granero deteriorado. No había risas, no había calidez, solo silencio. Don Aurelio tomó las pocas maletas del niño y habló sin mirarlo. «Tu habitación está arriba». Gabriel subió lentamente las escaleras sintiendo el corazón completamente roto. Aquella habitación era pequeña y oscura. Había una cama vieja, un armario antiguo y una pequeña ventana con vista al campo. Nada más. Esa noche lloró abrazando la camisa de su madre hasta quedarse dormido. Mientras tanto, abajo, don Aurelio permanecía sentado solo frente a la mesa, observando una vieja fotografía familiar. En ella aparecía Esteban sonriendo cuando era joven. Y aunque jamás lo admitiría, el anciano también estaba destruido por dentro, pero llevaba toda su vida escondiendo el dolor detrás de dureza y silencio. Los días siguientes fueron insoportables para Gabriel. Su abuelo apenas hablaba, se limitaba a darle órdenes cortas. Desayuna, haz tu tarea, cierra la puerta, nada más. El niño comenzó a sentirse completamente solo. Extrañaba a sus padres cada segundo. Extrañaba los abrazos de su madre, las bromas de su padre, incluso las pequeñas cosas como cenar juntos viendo televisión. Ahora todo era diferente, frío, vacío. Una tarde Gabriel encontró accidentalmente una vieja caja llena de fotografías en el ático. Había imágenes de su padre cuando era joven trabajando junto a don Aurelio en el campo. Los dos parecían felices, sonriendo. Aquello confundió muchísimo al niño, porque jamás imaginó que su abuelo alguna vez pudiera verse así. Mientras observaba las fotos, escuchó la voz furiosa de don Aurelio detrás de él. ¿Quién te dio permiso de tocar eso? Gabriel se asustó inmediatamente. Las fotografías cayeron al suelo. Yo solo, pero el anciano lo interrumpió bruscamente. Déjalas donde estaban. Gabriel sintió un enorme nudo en la garganta, porque aquella reacción le dolió muchísimo. Esa noche no quiso cenar. Se encerró en su habitación llorando en silencio. Y mientras abrazaba nuevamente la camisa de su madre, comenzó a pensar algo terrible. Quizás su abuelo nunca lo quiso realmente. Mientras tanto, don Aurelio permanecía despierto mirando aquellas fotografías. La rabia que sintió no era realmente contra Gabriel. Era contra sí mismo, porque cada imagen de Esteban le recordaba cuánto lo extrañaba. Y cuánto lamentaba todas las palabras duras que jamás pudo arreglar antes de su muerte. Pero el orgullo del anciano era demasiado grande. Jamás aprendió a demostrar amor. Jamás aprendió a pedir perdón. Y ahora, tenía frente a él a un niño roto que necesitaba cariño desesperadamente. Pero no sabía cómo dárselo. Pasaron las semanas. Gabriel comenzó a ayudar en pequeñas tareas del campo después de la escuela. Alimentaba gallinas, barría el granero, llevaba agua, aunque don Aurelio nunca lo felicitaba. En silencio comenzaba a notar algo. El niño se parecía muchísimo a Esteban. La misma forma de mirar, la misma bondad, la misma sensibilidad, y aquello lo aterraba, porque sentir cariño nuevamente significaba arriesgarse otra vez a sufrir. Una noche ocurrió algo inesperado. Una fuerte tormenta comenzó a azotar el campo.
El viento golpeaba violentamente las ventanas. Y de pronto, Gabriel notó que uno de los pequeños becerros había quedado atrapado afuera cerca del río. Sin pensarlo, salió corriendo bajo la lluvia para ayudarlo. Pero el terreno estaba extremadamente resbaloso. Y en cuestión de segundos, el niño cayó cerca de la corriente de agua. Don Aurelio salió desesperado al escuchar el grito. Y cuando vio a Gabriel atrapado entre el lodo mientras el río crecía violentamente, sintió el peor miedo de toda su vida. Porque en ese instante comprendió algo aterrador. No soportaría perderlo también. Don Aurelio corrió bajo la tormenta como nunca antes en su vida. El barro hacía difícil avanzar. La lluvia golpeaba con fuerza su rostro envejecido. Pero nada le importaba, porque Gabriel estaba en peligro. El niño intentaba sostenerse desesperadamente de unas ramas mientras la corriente del río crecía cada vez más. Tenía miedo, muchísimo miedo, y por primera vez desde la muerte de sus padres, volvió a sentirse completamente indefenso. «Abuelo», aquel grito atravesó el corazón de don Aurelio, porque nunca imaginó escuchar al niño llamarlo así con tanta desesperación. El anciano logró alcanzarlo justo antes de que el terreno cediera más. Sujetó el brazo de Gabriel con todas sus fuerzas. «No te sueltes», el agua salpicaba violentamente alrededor. Y durante unos segundos horribles, pareció que ambos caerían al río. Pero finalmente don Aurelio logró sacarlo. Los dos terminaron tirados sobre el lodo bajo la lluvia, respirando agitadamente. Gabriel comenzó a llorar inmediatamente, y entonces ocurrió algo que jamás había pasado desde que llegó a aquella casa. Don Aurelio lo abrazó, fuertemente, como si temiera perderlo en cualquier segundo. El niño quedó completamente sorprendido, porque aquel hombre frío y distante estaba temblando. «No vuelvas a hacer algo así», murmuró el anciano con la voz quebrada. Gabriel lo observó confundido, y por primera vez notó lágrimas mezclándose con la lluvia en el rostro de su abuelo. Aquella noche cambió algo entre ambos. No completamente, pero sí profundamente. Cuando regresaron a la casa, don Aurelio preparó chocolate caliente para Gabriel. Aunque intentaba ocultar su preocupación detrás de silencio, el niño permanecía envuelto en una manta observándolo discretamente. Y mientras el anciano secaba nerviosamente sus manos, finalmente habló. «Tu padre también hacía tonterías así». Gabriel levantó lentamente la mirada. Era la primera vez que su abuelo hablaba de Esteban sin enojo. Don Aurelio suspiró profundamente. Siempre quería ayudar a todos, aunque terminara lastimándose. Aquellas palabras despertaron una pequeña sonrisa triste en Gabriel, porque sonaba exactamente igual a su padre. Hubo un silencio incómodo durante varios segundos, hasta que el niño reunió valor para preguntar algo que llevaba semanas guardándose. «¿Usted odiaba a mi papá?». La pregunta golpeó durísimo a don Aurelio. El anciano bajó lentamente la mirada, y por primera vez en muchísimos años, permitió que el dolor saliera realmente. «No». Su voz tembló. «Nunca lo odié». Gabriel lo observaba atentamente. Entonces don Aurelio continuó. «Solo fui demasiado orgulloso para decirle cuánto lo quería». Aquellas palabras llenaron inmediatamente los ojos del niño de lágrimas, porque entendió algo importante. Su abuelo también estaba sufriendo. Muchísimo, solo que no sabía demostrarlo. Esa noche hablaron durante horas. Sobre Esteban, sobre su infancia, sobre las travesuras que hacía en el campo. Y poco a poco Gabriel comenzó a descubrir una versión completamente distinta de su abuelo. Una versión rota por dentro, llena de arrepentimientos, y profundamente sola. Los días siguientes fueron diferentes. Don Aurelio seguía siendo serio, pero ahora comenzaba a mostrar pequeños gestos que antes no existían. Le preparaba desayuno antes de la escuela. Le preguntaba cómo le había ido. Incluso comenzó a enseñarle cosas del campo tal como hacía con Esteban cuando era niño. Aunque jamás decía palabras cariñosas directamente, Gabriel empezó a sentir algo parecido a un hogar nuevamente. Una tarde estaban arreglando una cerca dañada cuando Gabriel accidentalmente se golpeó la mano con un martillo. El niño intentó fingir que no dolía, pero don Aurelio inmediatamente soltó sus herramientas preocupado. «Déjame ver». Le limpió cuidadosamente la herida mientras murmuraba molesto. «Siempre igual de distraído que tu padre». Pero aquella vez Gabriel notó algo distinto. El anciano sonreía ligeramente mientras lo decía. Poco a poco la casa dejó de sentirse tan fría. Incluso comenzaron a cenar juntos hablando de pequeñas cosas. Gabriel volvió a reír algunas veces. Y aunque todavía lloraba por las noches extrañando a sus padres, ya no se sentía completamente solo. Sin embargo, el dolor de don Aurelio seguía escondido profundamente dentro de él, porque había algo que jamás logró perdonarse. La última discusión que tuvo con Esteban antes de su muerte. Una noche, mientras Gabriel hacía tarea en la mesa, encontró accidentalmente una vieja carta guardada entre unos libros. Era una carta de su padre.
Nunca enviada. El niño comenzó a leerla lentamente. Papá, sé que seguimos enojados muchas veces. Pero quiero que sepas que nunca dejé de admirarte. Todo lo bueno que aprendí en mi vida fue gracias a ti. Gabriel sintió un enorme nudo en la garganta. Y entonces notó algo aún más doloroso. La carta jamás había sido abierta. Don Aurelio nunca la leyó. El niño levantó lentamente la mirada hacia su abuelo, que dormía sentado cerca de la chimenea. Y comprendió algo terrible. Su abuelo llevaba años viviendo atormentado por palabras que nunca pudieron decirse. Al día siguiente Gabriel reunió valor y le entregó la carta. Don Aurelio la tomó confundido. Pero apenas reconoció la letra de Esteban. Las manos comenzaron a temblarle. El silencio llenó la habitación mientras leía lentamente cada palabra. Y entonces, el anciano comenzó a llorar. No como un hombre fuerte intentando contenerse, sino como alguien completamente roto por dentro. Gabriel nunca había visto algo así. Don Aurelio apretó la carta contra el pecho mientras las lágrimas caían sin control. Perdóname, hijo, murmuró entre sollozos. Aquella escena cambió completamente la relación entre ambos. Porque Gabriel entendió que su abuelo no era un hombre cruel. Era un hombre destruido por la culpa y el orgullo. Y don Aurelio finalmente comprendió algo también. Todavía tenía una oportunidad. Quizás no para arreglar las cosas con Esteban, pero sí para amar correctamente a Gabriel antes de que fuera demasiado tarde. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual entre Gabriel y don Aurelio. Por primera vez desde que el niño llegó a aquella casa, el anciano comenzó realmente a abrir su corazón. No de golpe, no con grandes discursos, pero sí con pequeños gestos. Y para Gabriel, esos pequeños gestos significaban el mundo entero. Ahora don Aurelio esperaba despierto hasta que el niño regresara de la escuela. Le preguntaba si había comido. Incluso comenzó a acompañarlo algunas mañanas caminando hasta la parada del autobús. Aunque seguía siendo un hombre serio, Gabriel empezaba a sentir algo que creyó perdido para siempre. Protección. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el campo, Gabriel observó a su abuelo acomodando lentamente unas herramientas viejas. El viento movía suavemente el pasto seco alrededor. Entonces el niño preguntó algo que llevaba mucho tiempo guardándose. ¿Mi papá era feliz aquí? Don Aurelio quedó en silencio varios segundos. Miró el horizonte antes de responder. Mucho. Gabriel sonrió ligeramente, y el anciano continuó. Cuando era joven decía que nunca se iría del campo. Pero después conoció a tu madre, y cambió todo. Aquella vez no hubo enojo en su voz, solo nostalgia. Entonces don Aurelio agregó algo que hizo llorar silenciosamente a Gabriel. Tu padre te amaba más que a nada en este mundo. El niño bajó la mirada intentando contener las lágrimas. Porque necesitaba escuchar eso. Necesitaba sentir cerca nuevamente a sus padres. Y poco a poco, las historias de don Aurelio comenzaron a convertirse en una forma de mantenerlos vivos. Las semanas pasaron, y aunque todavía existían días difíciles, la casa comenzó lentamente a sentirse diferente. Más cálida, más viva. Gabriel volvió a reír, volvió a correr por el campo. Incluso comenzó a ayudar con entusiasmo en las tareas del granero. Y don Aurelio comenzó a sonreír nuevamente después de muchísimos años. Sin embargo, el pueblo no tardó en notar aquel cambio. Muchos vecinos se sorprendían al ver al anciano caminando junto al niño. Porque don Aurelio siempre fue conocido como un hombre distante, frío, difícil de tratar. Pero ahora, parecía distinto. Una tarde doña Clara, una vecina anciana, le dijo mientras observaba a Gabriel ayudar en el mercado. Ese niño le devolvió la vida. Don Aurelio no respondió, pero en el fondo sabía que era verdad. Porque Gabriel llenó un vacío que llevaba demasiado tiempo consumiéndolo. Aún así, el anciano seguía atormentado por la culpa, especialmente por la última discusión que tuvo con Esteban. Habían peleado horriblemente antes de que él se marchara a la ciudad años atrás. Don Aurelio le dijo cosas terribles, cosas que jamás pudo retirar, y ahora debía vivir sabiendo que nunca tuvo oportunidad de pedir perdón directamente. Una noche, mientras Gabriel dormía, el anciano entró silenciosamente al cuarto. Observó al niño abrazando una vieja fotografía de sus padres, y algo dentro de él se rompió completamente, porque entendió algo devastador. Gabriel estaba sufriendo exactamente igual que él. Los dos habían perdido a Esteban. Los dos estaban intentando sobrevivir al mismo dolor. Y aún así, el niño seguía teniendo un corazón noble. Eso hizo que don Aurelio tomara una decisión. A la mañana siguiente despertó temprano a Gabriel. Vamos a ir a un lugar. El niño lo miró confundido. Después de varias horas de viaje llegaron a la ciudad. Y finalmente se detuvieron frente a un pequeño edificio. Gabriel reconoció inmediatamente el lugar. Era el apartamento donde vivió con sus padres antes del accidente. El niño sintió un enorme nudo en la garganta, porque no había regresado desde aquel día horrible. Don Aurelio habló lentamente.
Pensé que tal vez querías despedirte correctamente. Gabriel comenzó a llorar inmediatamente. Subieron juntos. El apartamento estaba vacío y cubierto de polvo, pero aún conservaba recuerdos por todas partes. Los dibujos pegados en el refrigerador, los libros favoritos de su madre, la vieja chaqueta de Esteban colgada detrás de la puerta. Gabriel recorrió cada rincón llorando en silencio, y don Aurelio simplemente permaneció cerca, sin presionarlo, sin decir nada, porque entendía perfectamente aquel dolor. Entonces ocurrió algo inesperado. Gabriel encontró una pequeña caja escondida debajo de la cama de sus padres. Dentro había cartas, fotografías, y un viejo vídeo grabado por Esteban años atrás. El niño lo observó temblando. Don Aurelio logró conectar el viejo reproductor, y segundos después apareció Esteban sonriendo frente a la cámara. Gabriel rompió completamente en llanto, porque volvió a escuchar la voz de su padre. En el vídeo, Esteban hablaba de su familia, de Gabriel, de sus sueños, y al final dijo algo que destruyó emocionalmente a don Aurelio. Ojalá algún día mi papá pueda perdonarme, porque yo nunca dejé de quererlo. El anciano comenzó a llorar silenciosamente, cubriéndose el rostro con las manos, porque comprendió cuánto tiempo desperdició siendo orgulloso, cuánto amor dejó sin expresar. Aquella noche regresaron al pueblo completamente cambiados, y mientras observaban las estrellas desde el porche, don Aurelio finalmente hizo algo que jamás había hecho en toda la vida de Gabriel. Le pidió perdón. Perdóname por tratarte con tanta frialdad cuando llegaste. Gabriel lo miró sorprendido. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos del anciano. Tenía miedo de volver a querer a alguien y sufrir otra vez. Aquellas palabras tocaron profundamente el corazón del niño, porque finalmente entendió la verdad. Su abuelo jamás lo rechazó por odio. Lo alejaba porque estaba roto por dentro. Gabriel se acercó lentamente y abrazó al anciano con fuerza. Entonces don Aurelio hizo algo todavía más importante. Le devolvió el abrazo, uno verdadero, lleno de amor, y ambos lloraron bajo el cielo nocturno como dos personas que finalmente dejaron salir años enteros de dolor acumulado. Con el paso del tiempo, la relación entre ellos se volvió inseparable. Don Aurelio enseñó a Gabriel todo lo que sabía sobre el campo. Cómo cuidar animales, cómo sembrar, cómo reparar cercas, pero sobre todo, le enseñó valores, honestidad, humildad, trabajo duro, y Gabriel también cambió la vida del anciano. Le devolvió las ganas de vivir, la alegría, la capacidad de volver a amar sin miedo. Los años comenzaron a pasar rápidamente. Gabriel creció, se convirtió en un joven noble y trabajador, muy parecido a Esteban, pero también parecido a don Aurelio, porque ahora llevaba dentro lo mejor de ambos. Una tarde, mientras arreglaban juntos el granero, Gabriel observó a su abuelo sentarse agotado. El tiempo ya comenzaba a pasarle factura, las manos le temblaban un poco, y respiraba con más dificultad. Gabriel se sentó junto a él preocupado. Entonces don Aurelio sonrió suavemente. No pongas esa cara, he vivido más de lo que imaginé. El joven sintió un nudo enorme en la garganta, porque el miedo a perderlo apareció inmediatamente, y el anciano pareció notarlo. Entonces dijo algo que Gabriel jamás olvidaría. Lo importante no es cuánto vive una persona, sino cuánto amor deja antes de irse. Aquellas palabras quedaron grabadas profundamente en su corazón. Meses después, don Aurelio enfermó gravemente. Y aunque Gabriel hizo todo lo posible por cuidarlo, ambos entendían lo que estaba ocurriendo. Una noche, mientras el viento soplaba suavemente afuera, el anciano tomó la mano de su nieto. Y con la voz débil murmuró: «Gracias por devolverme la oportunidad de ser un mejor padre, aunque fuera demasiado tarde para tu papá». Gabriel comenzó a llorar desconsoladamente. Pero don Aurelio sonrió. «No estés triste, tu padre estaría orgulloso de ti». Aquellas fueron una de las últimas cosas que dijo. Esa madrugada, don Aurelio murió en paz, y aunque Gabriel sintió nuevamente el corazón romperse, esta vez era diferente, porque ya no había palabras pendientes, no había distancia, no había rechazo, solo amor. El funeral estuvo lleno de personas del pueblo. Todos hablaban del enorme cambio que el anciano tuvo en sus últimos años. Y muchos entendían perfectamente la razón. Gabriel, años después, convertido ya en adulto, Gabriel seguía viviendo en aquella vieja casa del campo. La reconstruyó, la llenó nuevamente de vida, y cada tarde se sentaba en el mismo porche donde tantas veces habló con su abuelo, observando el atardecer, recordando todo lo vivido. Entonces comprendía la gran lección que cambió su vida para siempre. Muchas veces las personas más frías son también las más heridas, y detrás del orgullo y la dureza, a veces existe un corazón lleno de amor que simplemente nunca aprendió a demostrarlo. Porque el rechazo no siempre nace de la falta de cariño, muchas veces nace del miedo, del dolor, y de heridas que llevan demasiados años abiertas. Pero el amor verdadero,
Cuando es paciente y sincero, puede sanar incluso los corazones más rotos. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.